Esa era la charla que dabas, Robert, en el 2012. Y entre otras cosas me quedaba lo que decías, si no erradicamos la desnutrición infantil en Paraguay, no hay educación que valga. Y aquí nos estamos jugando el futuro. ¿Qué pasó desde esa charla en particular? ¿Qué pasó desde ese momento? Y desde ese momento se generó cierta fiebre de conciencia por unos meses, ¿verdad? Te comento que a partir de mayo comenzamos con una abogacía fuerte por la instalación de una ley, de implementación de una ley, la promulgación de una ley, que finalmente el 16 de agosto del año 2012 se consagró con la promulgación de la ley 4698, que es de garantía nutricional en primera infancia. En un tiempo récord, podría uno En decir. 3 Imagínate, meses, la charla y el momento en que en agosto finalmente promulgan la ley. En 3 meses, sí, realmente, y juicio político de por medio también, porque ahí pasó el tema del juicio de Lugo. Y bueno, en ese momento nos pusimos muy contentos porque teníamos ya un instrumento legal que de alguna manera obligaba al Estado a asegurar recursos para un programa que era tan necesario, ¿verdad? Quiero comentarte que hasta el año 2005 el Paraguay no invertía un solo guaraní en programas que tengan que ver con esta problemática de la desnutrición infantil, ni un solo guaraní. Recién a partir del año 2005 aparece el PROAN, un programa del Ministerio de Salud, que de alguna forma con un pequeño presupuesto de $2 millones hacía algo lo que podía para poder hacer frente a esta problemática. Aún así, este programa evoluciona, se transforma en el PANI, Programa Alimentario y Nutricional Integral, después de unos años, y ahí sí, con un poco más de recursos, se comienza a tomar la cuestión mucho más en serio con el PANI, ¿verdad? Tenemos una cuestión bastante positiva. Gracias al PANI, el Paraguay desciende, o sea, baja su desnutrición infantil de un 17.5% a un 10.8%. Es un número bastante importante. Eso es porque el Paraguay de alguna manera comienza a implementar un programa como el PANI, pero como decíamos en la charla, los recursos eran insuficientes. Cuando hablábamos en la charla, fue en mayo de 2012, sí, hablábamos de $27 millones para niños, para un programa que abarque niños menores de 3 años. La ley finalmente abarca a mujeres embarazadas de bajo peso con 3 meses de gestación y niños menores de 5 años. Por lo tanto, para que el PANI, a través de esta ley, se pueda implementar con toda su capacidad, necesitamos $40 millones al año. Hablamos del programa de alimentación. Del programa nutricional, el PANI, Programa Alimentario y Nutricional Integral, el PANI. Eso es lo que hoy necesitamos para poder tener el programa implementado en todo el país y de alguna manera a darle a esos niños la oportunidad que tanta falta les hace. ¿Cómo se establece, Robert, quiénes son los niños que tienen que ser beneficiados? Porque la vez pasada, hablando con la doctora Laura Mendoza, quien también está invitada a esta edición de AM, a través de Cardinal, nos decía, no tenemos los recursos para distribuir la leche de manera indiscriminada. Tenemos que aprovechar los recursos que tenemos para que llegue de manera prioritaria a aquellos que los necesitan. ¿Cuál es ese grupo de prioridad, digamos? Es la población vulnerable, son niños en situación de pobreza, y así como dice la ley, mujeres embarazadas de bajo peso. Pobreza y vulnerabilidad. Se identifica, los niños se acercan a los puestos de salud y ahí se les hace la medición de talla y edad, se compara y si está en rango de riesgo de desnutrición o desnutrición, entran en el programa en el PANI. Entonces, con ese criterio que lo maneja básicamente el Ministerio de Salud, es que los niños, principalmente los más vulnerables, los que realmente necesitan tener ese recurso, son los beneficiarios. Cuando hablamos del tema de la desnutrición, estamos hablando de una cuestión sumamente crítica. Hoy día, como bien lo hice en la pantalla, el 33.4% de los niños hoy en Paraguay, menores de 5 años, o está en desnutrición crónica o está en la zona de riesgo de caer en desnutrición crónica. Es prácticamente un tercio de la futura fuerza productiva paraguaya. Necesitamos hacer algo porque como esto ocurre antes de la entrada incluso al aula, a la escuela, estos chicos tienen el riesgo de tener limitaciones fisiológicas irreversibles para el aprendizaje a futuro. Por eso cuando hablábamos de si no tocamos este tema con suficiente fortaleza, con suficiente fuerza, la educación siempre va a ser ineficiente porque los chicos están llegando al sistema educativo con limitaciones fisiológicas para el aprendizaje. Hoy un 10.8%, casi un 11% de los chicos está en una situación de desnutrición crónica. Eso quiere decir que probablemente sus cerebros ya tengan algún tipo de limitación fisiológica irreversible. Trasladada esos 20 o 30 años adelante, ese chico va a tener limitaciones fisiológicas para el aprendizaje, para la comprensión, y como 20 o 30 años adelante va a ser un trabajador como cualquiera de nosotros, va a tener sí o sí muchas limitaciones para insertarse en un mercado laboral mucho más exigente a futuro como va a ser el mercado en unos años más. O sea, Robert, a ver, cualquier tipo de práctica que
desvíe recursos del Estado paraguayo son prácticas criticables. Sí. Pero en los niveles de sensibilidad y en los niveles de protección que hay que tener con determinados estratos, estamos hablando de que desviar recursos de la niñez podría ser una cuestión gravísima. Sí, la vez pasada te comentaba eso, Santi, es una bofetada a las futuras generaciones de Paraguay. Es una cuestión sumamente crítica. Y reflexionando sobre el tema, hay cuestiones que podríamos inclusive ser un poco más tolerantes en algunas cuestiones, pero en estas cuestiones vinculadas a la niñez, educación y salud infanto-juvenil, hay cuestiones que... Aquí nos jugamos al futuro, ¿verdad? Estamos hablando de un país que va a enfrentar un invierno demográfico en poco tiempo más. Necesitamos de alguna manera desesperadamente garantizar la integridad fisiológica, la capacidad cognitiva de los niños para que entren en un sistema educativo y después sean de alguna forma formados. Estamos condenando a las futuras generaciones paraguayas en un 10 o un 30%, muy importante cifra, a un futuro de pobreza o una posibilidad de baja contribución al futuro productivo paraguayo. Robert, la causa es muy noble y te decía la vez pasada porque vos lograste escuchar la charla que teníamos con la doctora Laura Mendoza, no sabía que estabas escuchando el programa en Cardinal, y le insistíamos con Enrique Dávalos en Cardinal sobre la importancia de saber quiénes eran los que estaban bajo la custodia de estos kilos de leche que tienen que llegar, 2 kilos de leche por niño para un mes. Cuando se habla dentro del programa y cuando ustedes plantean cuáles son los niveles de custodia que debe tener, el tema de la ética, de la integridad, ¿qué lugar ocupa cuando sabemos que le estamos entregando recursos a gente que dirigiendo un hospital también está, por ejemplo, en campaña política? Mira, yo pienso que estas cuestiones de campaña política no deberían afectar esto, en rigor, digo yo. Si la gente que trabaja en política es consciente de lo importante que es este programa en particular, debería ser una cuestión hasta casi sagrada y debería estar inmune de repente a la manipulación política. Estos son recursos asignados con mucho esfuerzo por el Estado paraguayo hacia una población muy vulnerable y el uso, llamémosle, fuera del programa no tiene ninguna justificación a mi criterio. Robert, ¿ustedes tuvieron en todo este tiempo algún tipo de denuncia con respecto a la utilización de recursos que tenían que haber ido para la leche fortificada o la misma leche fortificada que tenía que haber ido para los niños en riesgo? ¿Tuvieron algún tipo de denuncia en todo este tiempo o no? Yo particularmente, Santi, no conocía de ningún tipo de denuncia. Al contrario, con la doctora Laura, con quien constantemente estamos trabajando y pensando cómo se puede optimizar eso, yo por la última vez no he tenido ningún tipo de noticias, ¿verdad? Eso sí, siempre hablábamos con la doctora de la preocupación de la importancia de que esto realmente no esté vinculado a ninguna cuestión política y que esté exento de la manipulación que probablemente en muchos otros factores se da. En el programa pasado de AAM les mostrábamos aquí en la mesa un frasco de alotano. En el programa de hoy tenemos que contarles que el equipo de AAM también accedió a leche fortificada. Del programa de erradicación de la desnutrición en nuestro país, de un programa que va directamente apuntado a un sector de la sociedad en situación de vulnerabilidad. Le quiero pedir a nuestro productor que por favor me pase este paquete de leche. ¿Te es familiar, Robert? Sí. ¿Te es familiar porque era lo que tenías en mano precisamente allá en el 2012? Cuando presentabas esto. Sí. Esto llegó a nuestras manos no porque lo haya traído el Ministerio de Salud, llegó a nuestras manos no porque lo haya traído la doctora Laura Mendoza, no porque haya traído Robert Cano. Incluso cuando llegaba Robert me decía qué interesante hubiera sido tener un paquete de leche aquí y poder mostrar. Aquí arriba podrán observar que esto tiene el sello del Gobierno Nacional, tiene el sello de INAM, con el logo de este gobierno y tiene el logo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero no solamente eso, esto tiene un lote y este paquete de leche corresponde a leche que ya está en circulación, no es leche vencida, tengo que aclarar eso, no es leche vencida. Si te acercas más, vas a ver que tiene un lote. Y van a poder darse cuenta que es parte de la leche que debería estar en este momento en manos de una familia que tenga un niño en situación delicada.
Ya de entrada les digo que cuando llegue el ministro de Educación en propias manos, el ministro de Salud, digo bien, en propias manos el equipo de AAM le va a entregar para que él mismo se encargue de hacer llegar a quien tiene que llegar. Porque esto no está siendo repartido hoy a las personas que debe llegar de manera prioritaria. Este paquete de leche les vamos a mostrar finalmente cómo llegó a manos del equipo de AAM. Lo que debería estar probablemente en la familia de un niño en situación de desnutrición no está en este momento porque está en nuestras manos, pero va a llegar porque al propio ministro le vamos a dar para que él se haga responsable de lo que gente de su partido, directores de hospitales que están en plena campaña electoral, están haciendo con estos recursos del Estado paraguayo. Quizá el mismo nivel de indignación que me daba la vez pasada cuando hablábamos de la utilización de medicamentos vencidos, es el nivel de indignación que genera cuando hablamos de una familia en situación de pobreza y cuando hablamos de la niñez sobre todas las cosas. Robert, el solo hecho de saber, y te vamos a mostrar porque vamos a mirar juntos y vamos a mostrarle juntos esto al ministro, que esta leche no está donde debería estar. ¿Qué te genera habiendo peleado por un programa como este, Robert? Y realmente imagino que no solamente yo, sino todas las personas que estuvieron trabajando, incluso Laura. Con Laura trabajamos muchísimo por el tema de la implementación de esta ley, la promulgación de la ley. Imagino que ellos van a sentir lo mismo que yo, una indignación tremenda. Es una cuestión que es uno como ciudadano se consagra de repente a ciertas causas, Santi. Se consagra y deja de lado trabajo, deja de lado familia muchas veces. Y ese esfuerzo que de repente uno hace para poder tratar de dar ese granito de arena que todo ciudadano tiene que hacer para construir un país mejor, ver que esto se manipula de esta forma realmente indigna. Se lo vamos a entregar al propio ministro de Salud, Antonio Barrios. Y como decíamos al inicio del programa, aquí hay dos salidas. O esconder la basura bajo la alfombra y jugarse el pellejo por los correligionarios que están haciendo campaña con recursos del Estado paraguayo, o castigarlos y demostrar que este gobierno se separa de los hechos de corrupción o de los desvíos de recursos del Estado y de manera pública, de manera inmediata, sin perder tiempo y sin prolongar un partido que debe jugarse de inmediato, tomando las decisiones que se tengan que tomar. A la vuelta de la pausa les vamos a mostrar en esta edición de AAM cómo este paquete de leche y otro paquete más, además de otros medicamentos, pero creemos que entre un analgésico al que pudimos acceder y que también lo tenemos, a un antibiótico al que pudimos acceder y también lo tenemos, y la leche fortificada para niños en situación de desnutrición, esto definitivamente es mucho más grave. Este es un adelanto, el que están viendo ustedes en imágenes en este momento, de lo que les vamos a mostrar a la vuelta de la pausa en esta edición de AAM. Una cámara oculta del equipo periodístico de Canal 13 de AAM que muestra el momento en el que accedimos en plena campaña electoral a leche fortificada para niños en situación de desnutrición que candidatos por la ANR están utilizando no solo para ellos, sino que para candidaturas de sus familiares para las próximas elecciones. Hacemos la pausa, venimos en 2 minutos. Continuamos en vivo, 42 minutos de las 9 de la noche. Esto es AAM a través de las pantallas de Canal 13. El hashtag es AAM y ahí los invitamos a participar también. Te quiero hablar de Cervepar, porque Cervepar tiene una gama de productos que se adaptan a tu bolsillo. Cervepar tiene la Eurofino, la Pilsen y la Brahma, la Bramita, la Skol, la Baviera, la Estela, la Budweiser, Corona, cantidad de productos que dependiendo de lo que vos elijas, finalmente Cervepar se termina adaptando con su variedad y sus precios. Pero lo que vos tenés que saber, y siempre te recuerda Cervepar, es que elijas el producto que elijas, la mejor decisión que podés tomar es no manejar en el caso que hayas ingerido bebida alcohólica. Cuida tu vida, cuida la vida de los demás. Llama a un taxi, que lo que te puede costar el taxi de todo un año es lo que te puede costar la multa en una noche, sacándola barata
todavía es más caro exponer tu vida. Así que toma la mejor decisión, no manejes en el caso que hayas ingerido bebida alcohólica, es lo que te recuerda Servepar. Vamos hasta Guillermo para ampliar esta denuncia que hacíamos antes de la pausa. La utilización de bienes del Estado, de recursos del Estado paraguayo destinados a la niñez en nuestro país para la campaña electoral de la ANR. No hablamos de cualquier recurso del Estado, hablamos de recursos destinados para niños y niñas en situación de desnutrición en nuestro país. Decía Robert Cano allá por el 2012, nos estamos jugando el futuro. Aquí también nos estamos jugando el futuro con este tipo de prácticas, que lejos de blindar los recursos para la niñez en estado de desnutrición, lo que hace es utilizar de manera indiscriminada estos recursos. Guillermo, vamos con vos. Gracias, Santi. Bueno, y justamente lo que hablabas y lo que hablaba Robert está bien especificado en este protocolo proveído por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este es el protocolo para manejar el programa alimentario nutricional integral, donde está bien claro qué es lo que tienen que hacer con esta leche, a quién le tienen que entregar y sobre todo, cómo tiene que esto ser utilizado para que estos niños desnutridos o estas embarazadas desnutridas o estas embarazadas menores de 19 años desnutridas mejoren su salud. Aparentemente, en un puesto de salud y sobre todo un director de una región no tuvo en cuenta en lo más mínimo este protocolo para entregar la leche en Mariano Roque Alonso. Sí, señores, es hasta esa ciudad, hasta Mariano Roque Alonso, donde fue un equipo de AAM, hasta una entrega de medicamentos y atención de salud que estaban realizando en el asentamiento La Amistad, específicamente frente al puesto de salud La Amistad. Hasta ese lugar incluso movilizaron una clínica móvil del Ministerio de Salud, no para asistir a la gente necesitada, sino para hacer campaña política. ¿Quién estaba haciendo campaña política en ese lugar según todos los datos que recabamos y lo que ustedes van a ver por esta cámara oculta de AAM? Mabel de Marecos, ella es candidata a concejala de Mariano Roque Alonso por el Partido Colorado, por el movimiento de Aliana, movimiento afín al presidente de la República, Horacio Cartes. Ahí está la calcomanía de su camioneta. Mabel de Marecos, candidata a concejal 2015. Ella, como si fuera la directora del puesto de salud, es la que van a ver ustedes en esta cámara cómo manejaba la entrega de números para la atención médica, cómo manejaba la entrega de medicamentos y sobre todo cómo entregaba de forma totalmente indiscriminada la leche que Santi les mostraba y que tenía en su mano esta leche fortificada. Un equipo de AAM llegó hasta esta atención médica disfrazada que se estaba realizando en ese lugar. En realidad era parte de una campaña política y estaban entregando medicamentos y esta leche que cuesta 40.000 guaraníes cada paquete, 80.000 guaraníes, 2 paquetes por mes que le tienen que entregar a las personas desnutridas. Dinero guaraníes que cuesta y que sale del bolsillo de todos los paraguayos. Vamos a ver la primera parte de esta cámara oculta y seguimos hablando. También les voy a contar esposa de quién es Mabel de Marecos. La primera parte de esta cámara oculta de cómo el equipo de AAM accedió a esta leche fortificada que tenía que haber sido entregada a gente con algún tipo de desnutrición. Hola. Qué viento fuerte. Doctora, ¿no hay posibilidad de consultar en clínica médica? Sí, hay. Sí, hasta 24 nomás dan el número. Ya. Y hay únicamente. Hay únicamente, porque con el medicamento y todo para que te dé. Y número 24 te Hasta digo. 24 nomás dice que dan. Ya no hay más. Sí, ya no hay más. Voy a mirar otra.
acá un ratito. Bueno. Bueno, esa señora que veían ustedes ahí es Mabel de Marecos, es la que se encargaba de ver quién va a recibir los números para atención médica, es la que se encargaba de entregar medicamentos y es también la que entregó al equipo de AAM esta leche fortificada de esto que están viendo acá, del programa alimentario nutricional integral. Mabel de Marecos es la esposa de Ángel Marecos, director de la 11ª región sanitaria. Mabel de Marecos no es médica, no es enfermera, no es funcionaria de salud y es la que se iba y estaba manejando absolutamente todo en ese puesto de salud, la amistad del asentamiento, la amistad de Mariano Roque Alonso. ¿Por qué el director de la 11ª región sanitaria, Ángel Marecos, permite que su señora vaya y se encargue de esta atención médica que se estaba realizando en ese lugar y la entrega de medicamentos? Su señora, Mabel de Marecos, que es candidata a ser concejala para este 2015 por el movimiento de Aliana, repetimos esto, afín al presidente de la República, Horacio Cartes. Preguntas que nos hacemos y que seguramente ustedes también tienen la respuesta en sus casas. Pero vamos a ver ahora la segunda parte de esta cámara oculta, donde claramente esta señora le entrega los paquetes de leche a un miembro del equipo de AAM, sin ser una embarazada, sin ser un niño desnutrido, sin problema alguno. Y encima le dice, cualquier persona, cualquier miembro de la familia puede tomar esta leche. Vean la segunda parte de esta cámara oculta en que en medio de una atención médica disfrazada, campaña electoral, en realidad entregaban leche que tenía que ir destinada a gente o a niños desnutridos. Sí. Qué suerte que tenemos. Rezamos. Hola. Hola. Sí, perfecto. Cuatro medidas para una taza. 4 medidas para una taza. Sí. Este todo podemos tomar, ¿no? Sí, toda la familia. Dale, gracias. Todos pueden tomar, todos los miembros de una familia pueden tomar como si fuera cualquier leche que se compra en el mercado y como si el Estado no hubiera gastado con mucho esfuerzo, como decía Robert Cano, 40.000 guaraníes por cada paquete de leche. Les voy a mostrar. Fíjense, aquí está bien especificado quiénes son los beneficiarios de esta leche fortificada. Todos los niños y niñas menores de 5 años de edad con riesgo de desnutrición y desnutridos, mujeres embarazadas con bajo peso, mujeres ingresadas al PANI durante su embarazo en etapa de puerperio hasta 3 meses posparto. Y se agregó a esto también mujeres menores de 19 años embarazadas. La persona que retiró esta leche no es ninguna de las que está especificada en este lugar. No es la forma tampoco en la que se tiene que entregar, se tiene que hacer una atención médica, se tiene que evaluar a la persona a la que se le va a entregar cada paquete de leche que cuesta 40.000 guaraníes al Estado paraguayo. A vos que estás en tu casa, de tu bolsillo está saliendo cada 40.000 guaraníes que cuesta este paquete de leche. 80.000 guaraníes por persona que necesita se está entregando en leche. Nosotros nos preguntamos, ¿es así como se manejan las regiones sanitarias en nuestro país? ¿Cómo Ángel Marecos, director de la 11ª región sanitaria, maneja esta región que nombro con su señora candidata a concejal Mabel de Marecos, manejando ahí la atención médica, entregando leche, entregando medicamentos, porque también nos entregaron medicamentos sin problema alguno? Se movilizó una clínica móvil. En una parte de la cámara se escuchaba el ruido del motor del vehículo. Es porque se estaba realizando también atención médica odontológica en esa clínica móvil a toda la gente que iba
sin problema alguno. Ahí estamos viendo la cámara, ahí está el puesto de salud y también en ese lugar estaban estacionados todos los vehículos de las personas, de la comitiva de esta señora que ustedes están viendo en pantalla, que es la candidata a concejal. Ahí la están viendo. Ese vehículo es propiedad de ella, es propiedad de su marido también, Ángel Marecos, director de la 11ª Región Sanitaria. Todo esto fue verificado por el equipo de AAM. De esta manera estarían utilizando recursos del Estado para hacer campaña política, para hacer proselitismo y sobre todo, y lo más triste, quitándole a niños pobres, a mujeres embarazadas pobres, la posibilidad de tener un futuro mejor, como decía Robert Cano y como mencionaban también con Santi. Ahí está su camioneta, ahí está la calcomanía. Mabel de Marecos, concejal 2015, cuñá Roque Alonseña. Vea la cuñá Gina, oye, preocupata, pendeje Roque Alonso. Gua. Vamos a seguir viendo la cámara oculta. Ahí está el vehículo, Eri Mármol, Aliana. Ahí está la clínica móvil. Recordemos que Eri Mármol es el actual intendente de Mariano Roque Alonso. Ahí está la camioneta que les hablaba, la chapa, que también fue verificada por el equipo de AM y que fue corroborado de que está a nombre del doctor Ángel Marecos, director de la 11ª Región Sanitaria. Y también a nombre de su señora Mabel de Marecos, candidata a concejal, que maneja un puesto de salud sin ser médica, sin ser funcionaria de salud y que se encarga de repartir. O esta mujer tiene demasiado buena voluntad y está colaborando con su marido, o está haciendo campaña política sin el menor pudor, Santi. En ninguno de los casos, hay que decirle, corresponde utilizar estos recursos del Estado. Y verán ustedes, los 2 paquetes de leche, porque esa es la forma indicada para que se puedan dar estos recursos que tenemos aquí en la mesa de trabajo de AAM. El dosificador que tenemos aquí en mano también, 2 dosificadores que nos dieron. Y además otros medicamentos como analgésicos, antibióticos, suero oral que nos dieron. Por lo visto, sí hay recursos en la salud paraguaya, pero en este caso para hacer campaña electoral. Podrán decir, compramos esos medicamentos. Este es un lote del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así como les mostrábamos en el programa pasado, el lote de Alotano que correspondía al Parque Sanitario Central. Esto también es un lote del Ministerio. Y ojo, esto no está a la venta para cualquiera. Aquí estamos hablando de recursos que están especificados para dónde debían ir, con logo del propio gobierno paraguayo. ¿Y de qué montaje podríamos estar hablando también aquí en este caso, por ejemplo? Un antibiótico, que es el que tenemos aquí en mano, que pueden ver bien también. Cuando a veces se habla de no tener recursos en el Estado paraguayo para medicina, estos están utilizando para una campaña electoral, señores. Esta leche debería estar hoy en la casa de una familia que tenga un niño en estado de desnutrición. Cuando en la semana hablábamos con la doctora Laura Mendoza y le decía a una persona con la que hablaba posterior a esa entrevista, yo creo plenamente en la buena fe que tiene la doctora Mendoza y creo plenamente, por eso lo tenemos aquí, en la intención que tuvo en un momento cuando ante un gran auditorio en el 2012 Robert Cano decía, necesitamos asegurar estos recursos. Pero lamento que esa buena intención que se tuvo en un momento y esa buena gestión a la hora de pedir recursos y cada vez más, porque estamos hablando del compromiso con la niñez, tengamos políticos que estén utilizando para hacer campaña electoral. Y clarísimo se escuchaba en la cámara oculta, esto pueden tomar todos los miembros de la familia. No, esto está destinado puntualmente a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.
Y más adelante le vamos a volver a mostrar al ministro de Salud, Antonio Barrios, estas imágenes para que él mismo sea quien tome una decisión. Y le vamos a entregar para que él lleve a una familia en estado de desnutrición que necesite esta leche. Robert, ¿qué opinión te merece todo esto que acabamos de ver y esto que acabamos de compartir? Mira, es una cuestión que, para mí, más allá de la indignación, me da rabia, Santi. Te soy sincero, porque es una cuestión que no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna cuestión vinculada a una acción que tenga algo de lógico, ¿verdad? Estos recursos, como bien dijiste, y como está consagrada en la ley, ¿verdad?, son para personas que tienen una situación particular, son niños. Le estamos sacando un recurso valioso a una población vulnerable. Si esta es una práctica común, ojalá que no sea común, ¿verdad?, que es una cuestión circunstancial. Esta ley, este programa en sí va a ser muy ineficiente. Tenemos éxitos, hemos avanzado, hemos disminuido, pero si la práctica hubiese sido la correcta y no como esta, ¿verdad?, pienso que podemos hacer mucho más. Lamento profundamente ver esto, me lastima porque por esto mucha gente lucha todos los años, porque todos los años, como sabrá Santi, nos juntamos y tratamos de persuadir al Parlamento para que asigne más recursos de vuelta a este programa. Hoy recién estamos por la mitad de los recursos que se requieren, necesitamos 40 millones de dólares para que esto tenga el presupuesto que se requiere. Y cada año avanzamos un poco más, pero ver esto significa para nosotros un desplome del entusiasmo que tenemos. Espero que después de esto que están ustedes mostrando, por lo menos como una especie de resarcimiento moral a la sociedad que está trabajando día a día tratando de que este programa tenga los recursos que se requieren, por lo menos ahora en este agosto-septiembre, puedan asignarle los recursos que se requieren, que le dupliquen el presupuesto que se requiere, que le den 40 en vez de 20 que tiene hoy, millones de dólares, y que esto que hoy día han expuesto en forma bastante cruda, la sociedad también se manifieste, porque ahora creo que la sociedad va a saber para qué es esto, ¿verdad? También es un problema de comunicación. Sí, ¿sí? lo es. Pero ahora que la gente ve y sabe para qué es esto, espero que se difunda y que sea viral, también la misma sociedad sea la responsable de castigar de alguna manera a quienes están haciendo vito con esto, para quienes están de alguna forma jugando con el futuro de los niños. Robert, nosotros vamos a hacer la pausa. Acaba de llegar el ministro de Salud, Antonio Barrios. Vamos a incorporarlo a la mesa, vamos a incorporar a la doctora Laura Mendoza también y le vamos a mostrar al propio ministro y se lo vamos a entregar en propias manos. Leche fortificada para niños en situación de desnutrición siendo repartida en campaña electoral en Mariano Roque Alonso por parte del doctor Marecos, Ángel Marecos, que tiene a su esposa y tenía a la esposa ahí en la clínica móvil como candidata a concejal en Mariano Roque Alonso y utilizando recursos del Estado en el marco de esta campaña electoral. El camino de esconder la basura bajo la alfombra y seguir hasta que llegue la campaña electoral, o el camino de demostrar que este es un nuevo rumbo y cortarle la mano a los corruptos, como era la promesa de intolerancia del propio presidente de la República, Horacio Cartes. A la vuelta de la pausa, hablamos de esto, que redobla la apuesta de hechos de irregularidad que denunciábamos en el programa pasado, cuando hablábamos de la circulación de alotano vencido y la administración de alotano vencido dentro de un hospital público. Hoy la denuncia que hacemos tiene que ver con recursos que deberían estar a disposición de las personas en las farmacias, en los puestos de salud, independientemente al partido al que alguien responda, pero sin embargo hay directores de hospitales que están utilizando, lejos del espíritu, desviando estos fondos y sobre todo fondos para la niñez en estado de desnutrición. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AM.
Seguimos en vivo haciendo AM a través de Canal 13 y vos sabés que con Whirlpool lavás hoy, hoy secás, no importa el clima. La línea de secarropas Whirlpool te ofrece soluciones para el secado de tus prendas para que puedas hacerlo con toda la comodidad y eficiencia sin que pierdan su calidad. Los secarropas Whirlpool de 6 y 17 kilos de ropa cuentan con sistema antiarrugas, ciclos automáticos y diferentes potencias de secado. El pronóstico ideal para tus ropas. Whirlpool, marca líder de grandes electrodomésticos en el mundo, con el pacto de confianza NGO 70 años. Santiago, volvemos con vos. Gracias, Enrique, muy amable. 22:08, ya con el ministro de Salud, Antonio Barrios, quien, debo decir, se comprometió a estar con nosotros desde las 22. Llegó a las 22, por lo menos a mí personalmente me lo dijo, a las 22 voy a estar en AM. Ministro, gracias por acompañarnos. Un placer, Santiago, es mi obligación. Yo creo que, yo ya te lo manifesté, es mi obligación recurrir y aclarar cada una de las denuncias que se presentan. Yo soy una persona totalmente abierta, este es un ministerio abierto, estoy a punto, a días de inaugurar un número telefónico solamente para denuncias de irregularidades que se cometen dentro del ministerio. Me encanta que tenga la colaboración de la gente para presentar las denuncias y también me encanta que me des la posibilidad de dar una respuesta y de estar acompañado de mis técnicos correspondientes para dar respuesta sobre cada una de las denuncias presentadas. En este sentido, te hago recordar que ha venido hoy conmigo el director del Hospital Nacional, Sí. Me acompaña el doctor Arturo Segovia, anestesista, está la doctora Dora Lilian Torres, que es la directora de Insumos Estratégicos, está la doctora Rocío Brites, la directora de Asesoría Jurídica, y compartiendo conmigo en la mesa está la doctora Laura Mendoza, que es la directora de INAM. Estamos a entera disposición tuya y a través tuyo de toda la audiencia y vamos para adelante. Nos acompaña también la doctora Laura Mendoza y una cuestión nada más que quiero acotar antes de saludarla. A veces en el trato con la gente, en la comunicación con la gente, esto también tiene que ver con una cuestión de sensaciones. Cuando hablaba con la doctora Mendoza a través de Cardinal, me daba la sensación de estar hablando con una persona absolutamente jugada a la causa que dirige con respecto a la erradicación de la desnutrición. Le decía a una persona con la que hablaba al finalizar esa entrevista, probablemente en esa percepción me esté equivocando, pero yo quiero creer en la buena voluntad de la gente. Y yo notaba esa buena voluntad y hasta la duda que le generaba cada pregunta que le hacía la doctora Laura Mendoza, insistiendo con el blindar estos recursos dirigidos específicamente a la niñez y siendo categórica al decir: quien utilice estos recursos alguna vez para alguna campaña electoral probablemente no tenga ni ética ni sensibilidad. Doctora Mendoza, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, y gracias por invitar al programa. Realmente tenés toda la razón, ¿verdad? Yo estuve mirando previamente el video de lo que sucedió y yo creo que el que está en la función pública es un apostolado, por más de que hayan tantas situaciones tan mal manejadas que van desde la secretaria viva al resto, que te dan una bronca, una rabia de decir a la pucha, uno está jugándose por hacer las cosas bien en este país y creer realmente en que existe un nuevo rumbo, ¿verdad? Pucha, apostamos a nuestras niñas, apostamos a nuestros niños y situaciones como esta me generan indignaciones poco. Si estaba en China, lo mandaba a fusilar. Vamos a compartir para que pueda ver el ministro también que acaba de llegar, cómo finalmente hasta esta mesa llega hoy esta leche fortificada, ambas leches fortificadas y todo lo demás, pero quiero centrarme en esto, lo demás va a estar también a disponibilidad del propio ministro para que hagan las averiguaciones correspondientes y tomen las decisiones que crean convenientes. Esto tiene un lote, tiene el sello del actual gobierno y llegó así, como van a ver en la siguiente cámara, hasta aquí, esta noche en AM. Hola. Qué viento fuerte. Doctora, no hay posibilidad de consultar en clínica médica. Sí, hay. Sí, hasta 24 nomás dan el número. Ya. Y hay únicamente, Hay únicamente. únicamente, porque con el medicamento y
para que te dé. Y número 24 te Hasta digo. 24 nomás dice que da. Ya no hay más. Ya no hay más. Voy a mirar. Vamos a esperar un ratito. Esta es la primera parte de la cámara. Antes de ir a la segunda, donde puntualmente accedemos, además de ver una clínica móvil en ese lugar, además de ver a una candidata hoy en campaña a la concejalía de dicho lugar, bajo el mismo movimiento de Aliana, del actual intendente, de Mariano Roque Alonso Mármol. ¿Dónde fue esto, Guille, y en qué momento se realizaba la distribución de estos medicamentos del Ministerio de Salud? Bueno, y como lo decía Sandy, esto fue en Mariano Roque Alonso, específicamente en el asentamiento La Amistad, un asentamiento sumamente humilde. Frente al puesto de salud La Amistad, en ese lugar se ubicó la clínica móvil, además de repartir medicamentos a mansalva, entregar la leche a mansalva, porque veían también en manos de uno de los niños esta leche. En ese lugar fue que ocurrió y en ese lugar estaba comandando todo como si fuera directora del puesto de salud Mabel de Marecos. Ella es la esposa del director de la 11ª región sanitaria, Ángel Marecos. Es ella la que estaba realizando la entrega, es ella la que también se encargaba de designar a quién se le va a dar turno para consultar y a quién se le va a entregar la leche. En esta atención médica disfrazada, proselitismo, campaña electoral en realidad, que se daba en Mariano Roque Alonso, Santi. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo accedemos finalmente a estos paquetes de leche? Sí. Qué suerte que tenemos. Rezamos. Hola. Hola. Sí, perfecto. Cuatro medidas para una taza. 4 medidas para una taza. Sí. Este todo podemos tomar, ¿no? Sí. Todo. Dale, gracias. Doctora, fuiste muy clara cuando dijiste a través de Cardinal quiénes pueden acceder a esta leche primeramente y cuáles son los pasos hasta el momento en que se le da al papá o a la mamá el paquete de leche. ¿Cómo es ese proceso? El programa está destinado a niños desnutridos y en riesgo de embarazadas de bajo peso. Como te había explicado, una vez que se sanciona la ley de garantía nutricional, en el Chaco, como es un sector de vulnerabilidad nutricional, se le da a todo niño menor de 4 años independiente del estado nutricional. Ese es el ideal, el escenario ideal para todo el país y es a lo que estamos apuntando. Pero de nuevo, la leche es el gancho para que el niño ingrese al sistema de salud. Ese niño se lo tiene que vacunar, se lo tiene que pesar, se lo tiene que medir y se tiene que ver su evolución en el tiempo que está dentro del programa. En el caso de la embarazada es para que ella acceda a todos sus controles y aparte tenga un parto institucionalizado y eso también nos ayude a disminuir el riesgo de muerte materna, la incidencia de muerte materna. Entonces, en nuestros brazos ejecutores son las unidades de salud de la familia, en donde son los que captan en forma activa, porque como te había dicho, cuando el niño está desnutrido llegamos tarde. Nosotros asumimos un programa reactivo, que lo que trataba era la desnutrición.
y lo cambiamos con la Ley de Garantía Nutricional a un programa preventivo, un programa en el cual ese niño se recupere y en el cual, como te había manifestado, apostemos a nuestro futuro. Entonces, el niño tiene que ser pesado, medido, controlado, vacunado y sabemos que nuestro universo es mucho mayor al que estamos llegando. Y a eso estamos apuntando, a incrementar los recursos. Hoy están racionalizando esos recursos. Sí, en la región oriental es a niños desnutridos y en riesgo, sabiendo bien lo que implica esa desnutrición. Y que en la distribución se diga, en esta distribución se diga, pueden tomar todos los miembros de la familia. ¿Eso es así? No, la verdad que realmente a mí me duele porque sabiendo bien que me falta plata para llegar a un montón de lugares y con el... No, yo no soy chupamedia, claro, no me caracterizo, por eso soy bien frontal. Tengo que decir que el ministro en ese aspecto hemos discutido, hemos negociado y me dice, vamos a conseguirle ahora los recursos. Tenemos que llegar. Yo creo que el ministro apostó también a este programa y gracias a eso estamos saliendo adelante. Nos falta mucha plata, Santiago. Y ver que alguien reparta de esa forma me da una bronca pero tremenda, ¿verdad? Porque no puede ser. Estamos diciendo, no tengo a quien darle a un niño que necesita y estoy repartiendo a alguien que yo puede tomar todo. Para mí es una bofetada. Ministro, ¿qué opinión le merece? Me causa una profunda indignación. Vamos a hacer un análisis como corresponde y una investigación profunda de estos hechos. Te ruego, necesito el material completo, ¿verdad? Yo sé que eso está cortado. Necesito ver y saber que realmente fue entregado a cualquier persona para un uso común, que esto no está destinado para eso, y para poder tomar las medidas. Así que, por favor, si me puedo acceder no solamente a esto, sino que a la copia del material, que es una prueba irrefutable, para poder iniciar el proceso de investigación y tomar la medida correspondiente. Que, al verlo de buenas a primeras, digo, y ante la evidencia, le vamos a dar el material como corresponde, y ante la evidencia de... pueden tomar todos en la familia, de ver que alguien que nada tenía que ver con el sistema de salud, pero sí está en candidatura, iba y daba los números. ¿Qué dudas le queda, por ejemplo, al ver el material? No, Santiago, yo creo que, bueno, no sé si lo comenté en el otro canal y lo digo, yo no puedo emitir un juicio de valor sin tener todo. No puedo dar por un proceso investigativo. Me produce una indignación. Lo mismo que la sorpresa que tuve, creo que se pasó por tu canal cuando me mostraron el tema de la enfermera. Me produce una indignación, un profundo dolor, pero yo soy un administrador y tengo que llegar a las sanciones correspondientes porque merecen sanción, pero con las pruebas correspondientes y la documentación a ese efecto. Tengo que llegar. Yo no puedo emitir un juicio y después que eso no sea así. Yo necesito tener pruebas, evidentemente que esto es una evidencia enorme, ¿verdad? Pero necesito cruzar un poquito, ver a qué niño se le dio, a qué niño, hacer el seguimiento de esta leche y ver, porque eso me va a permitir tu filmación, ¿verdad? Ver estos medicamentos a quienes fueron distribuidos, porque eso impresiona como nosotros le llamamos una asistencia extramural, ¿verdad? Tiene que estar documentado. O sea que acá, si Juanito Pérez recibió la leche, Juanito Pérez tiene que ser un menor de 4 años con desnutrición o con riesgo de desnutrición, ¿verdad? Entonces tengo que ser en ese sentido coherente. Ahora, lo que dice la señora es un error. Esto no está para el consumo normal de toda la familia. Eso es para la mujer embarazada, para el niño con riesgo de desnutrición o desnutrido, ¿verdad? Tiene su característica. Así que yo te ruego, ¿verdad?, que me des, en el caso del alotano, 15 días, ya han pasado los primeros 7 días, nos quedan 7 días más, esto vamos a iniciar un proceso. Yo creo que esto es muy elocuente y muy contundente y a lo mejor el proceso es mucho más corto. Pero lo que yo sí te garantizo, que todo este proceso de denuncia van a tener las consecuencias que corresponden toda vez de que esto sea así, ¿verdad? Van a tener la sanción y las sanciones van a ser de lo más duras posible. Doctor, ¿no le parece que hoy, el momento de sensibilidad que se vive, teniendo a directores regionales o directores en campaña, el doctor Mareco es el que está de fondo, de alguna u otra manera pone al ratón a cuidar el queso, sabiendo que los hospitales hoy no están en las mejores condiciones y los administradores deben ser sumamente delicados en lo que deben administrar y al mismo tiempo
cómo hacen para blindar de la campaña electoral. ¿No le parece que el propio Ministerio de Salud debería decir a aquellos que son directores de hospitales y candidatos al mismo tiempo, señores, separen, elijan entre una cosa y otra, o qué cree usted como ministro? Yo creo que eso depende de cada una de las personas, ¿verdad? Yo no puedo coartar la libertad de las personas y poner, eso no está escrito en ninguna ley, la ley le permite a ellos, mientras estén cumpliendo sus funciones, mientras me den a mí el informe correspondiente donde yo controle que su gestión no tiene ningún tipo de problema, ellos están libres de ser futbolistas, cantantes, políticos, yo no puedo coartar de parte de ellos una libertad que es una libertad respaldada por la misma Constitución Nacional, ¿verdad? Yo no puedo, está inherente en cada una de las personas. Yo te voy a decir, Santiago, para aumentar tus dudas, ¿verdad? En el Ministerio de Salud existen cientos de políticos, de todos los partidos, pero de todos los partidos. Es un ministerio eminentemente político. Lo fue durante todos los gobiernos. Y lo fue durante todos los gobiernos. Estamos totalmente de acuerdo. Y todos los gobiernos han participado, todos los ministros han participado en algún que otro evento político. Lo que no justifica el hecho. No justifica, pero no existe ninguna ley que coarte esa posibilidad pero que diga. Creo que dio un elemento fundamental, que es mientras no descuiden su institución. Claro, mientras no descuiden su institución. Si yo tengo esto que vos me estás mostrando y esto corroboro de que es cierto, bueno, pues si yo no tomo la determinación correspondiente, pues tengo que estar afuera, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Yo soy el responsable, por más que esto es un acto individual y responde responsabilidad directa de las personas que lo realizan, pero si yo no tomo después de una denuncia formal, una denuncia que yo lo vuelva a certificar con una auditoría de gestión, entonces yo ahí sí asumo la total responsabilidad. En este momento, permitime, vuelvo a repetir, no puedo emitir, por mi carácter de mismo ministro, hasta no tener todos los documentos sobre la mesa, un juicio de valor y tomar la sanción correspondiente. Las sanciones se van a tomar a corto plazo y vos vas a ser testigo. Y una vez más, agradecerte porque nos mostrás lo que nosotros no vemos. Ustedes, ministro, usted mismo, perdón, ¿está hoy en condiciones de decir que al último informe y al último corte que recibió de sus directores de hospitales, todos aquellos que están en campaña al mismo tiempo tienen sus hospitales en condiciones y están atendiendo como prioridad sus hospitales, o cree que en algunos casos la campaña le está desviando el foco de atención a algunos directores de hospitales? Bueno, de lo que yo sé de mis directores de hospitales, durante el horario laboral lo tienen que cumplir en el hospital. Lo que hagan a la noche o lo que hagan un fin de semana o lo que hagan cuando tienen tiempo libre es cosa de ellos, ¿verdad? Yo ahí no puedo intervenir. Te puedo decir que les tiro a mis directores, acá vos le ves hoy un domingo de noche, ahí le ves a gente que hace 5 días no tiene familia. Salud Pública trabaja 365 días al año, no tiene descanso. Y cuando es necesario, el director, la directora está a disposición de lo que dice el ministro. Y ahí tenés personal que no tiene nada que ver con la asistencia médica, que está trabajando con este tema que trabajamos, con el tema de la huelga, está trabajando de forma incansable. Un domingo se han pasado en el ministerio de la mañana que hasta es parte la de la tarde. gestión Es parte a de la la que gestión. uno se compromete en el momento que ingresa al sistema público. Es nuestra responsabilidad y la honramos y la cumplimos, ¿verdad? Por eso te vuelvo a repetir, esto que vos me mostrás, bueno, es un canal por el cual yo voy a ir recibiendo y ojalá reciba más y podamos tener de una vez por todas un ministerio mucho más sano, un ministerio mucho menos corrupto, y a ese camino andamos. Ese es el deseo del señor presidente, ese es el deseo de este ministro, y por eso me rompo todo. Estoy todo el día gerenciando, todo el día cuidando. Soy uno de los que más le dice: no me utilicen medicamentos, no me utilicen, si busquen donaciones, pongan de su bolsillo, no hagan este tipo de cosas porque las sanciones van a ser severas y no va a haber perdón para nadie. Instrucción del presidente de la República, lo viene del Estado para la gente, no para utilizar en campañas políticas. Y vos te podés dar cuenta que las denuncias no deben ser muchas, y campaña política, el país vive en campaña política, el país vive, cada año hay una elección de algo,
o hay un movimiento político de algo. Vivimos en campaña política, ese es un gran problema dentro de nuestra misma estructura de partidos políticos, ¿verdad? Entonces hay un riesgo tremendo de que ocurra este tipo de cosas. Lamento muchísimo lo que ocurre, pero estate por seguro que las sanciones las voy a tomar. Doctora, ¿cuánto le cuesta hoy al Estado paraguayo cada kilo de leche que tiene que... 2 kilos en realidad tiene que recibir? 2 kilos. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado paraguayo? Depende, o sea, como te había dicho, depende también de la región donde se entrega, ¿verdad? Pero está entre 38 y 41.000 guaraníes aproximadamente. ¿Y hoy a cuántos niños y niñas se está llegando? Bueno, en promedio estamos llegando a casi 95.000 niños en total, en usuarios en general. ¿Y la intención es llegar a cuántos? Y nosotros calculamos que son 200.000, para lo cual necesitamos aproximadamente unos 40 millones de dólares. Pero no solamente leche, Santiago. Muchas veces nos dicen, sí, tenés la plata para comprar, pero de nuevo, el niño tiene que ingresar al sistema, a lo cual hay que pesarlo, medirlo. Hemos generado instrumentos, incluso para capacitar. Este manual lo sacamos este año de evaluación básica para todo. Incluso hemos sacado estándares para evaluar a niños también con discapacidad, ¿verdad? Cosa que no teníamos. Estamos tratando de estandarizar esto de modo a que realmente llegue a toda la población. Como yo no escuché la intervención de Robert, pero parte de todo esto fue trabajar un poquito por nuestros sueños. O sea, yo quiero un país diferente. Yo quiero un país sin niños desnutridos, sin niños de la calle. Llamame, no sé, que vivo en el país de las maravillas. Bueno, yo quiero un país de maravillas. Y la única forma acá es apostando y trabajando honestamente, porque si no es imposible. Y lo que vos le consultaste al ministro, ¿qué pasa? Yo creo que todo esto pasa por la falta de educación que tenemos. Si yo tengo un bien y ese bien es del Estado y va dirigido a niños desnutridos, yo jamás le voy a sacar eso a un niño, pero también va por mi educación. Yo creo que va también por el nivel de impunidad que eternamente tuvo este país, doctora. ¿Sí? El que se permita o se sea dubitativo a la hora de castigar este tipo de casos. Y yo recuerdo hasta hoy las declaraciones del presidente, le vamos a cortar las manos a los corruptos. El presidente no hablaba de matar al mensajero, el presidente no hablaba de buscar al responsable de difundir una denuncia, el presidente no hablaba de buscar a quien haya denunciado un hecho, el presidente hablaba de cortarle la mano a los corruptos. Yo creo que hay que ser coherente con ese discurso también. Ahora, doctora, como cabeza de este plan básicamente, ¿Sí? ¿qué determinación le puede llevar a tomar a usted en la distribución, en el control, en la verificación, una denuncia como esta que estamos haciendo? Okay. Yo creo que existe un sistema de control de la cantidad de usuarios que hay, de niños. Incluso nosotros estamos intentando pasar de la información escrita de papeles. Se acaba de terminar un software gracias a la colaboración también del Programa Mundial de Alimentos, en el cual se introducen los datos del niño, hace un recuento del stock y eso ya directamente voy a tener yo en el INAM, ¿verdad?, el cómputo de todo esto. Ahora estamos pasando a otro sistema, un sistema smartphone, que también es un piloto, justamente por lo que estás diciendo. O sea, solamente controlando día a día, podemos asegurarnos de que realmente esto llega a los niños. Nosotros tenemos 2 niveles de control, uno el nivel central, que también se basa en supervisiones, y el nivel local. Y lo que hacemos es en forma aleatoria también cruzar los datos, ver si ese niño que está ahí realmente existe. Y hemos ido a la casa de los usuarios, he ido personalmente a ver si ese niño que recibe era el que figuraba ahí y si el peso y la talla eran correctos. Porque lastimosamente, si no se controla, la gente no tiene esa capacidad. A veces yo digo, pucha, ¿cómo no pueden? Si es su trabajo. O sea, yo me esfuerzo al máximo para que mi trabajo sea lo mejor, porque forma parte de mí, a lo mejor de la forma en que está estructurada yo, ¿verdad? Pero mi equipo también responde a lo mismo. Nosotros ahora lo que vamos a ir es a ver la auditoría, a ver realmente a quiénes se entregaron, elevar un informe al señor ministro, que estoy totalmente segura de que se van a tomar las determinaciones coherentes. Doctora, ¿algún director de hospital puede decir, nosotros nos fuimos entrenados para manejar esto y por eso no sabíamos que toda la familia podía tomar y no sabíamos que no solamente teníamos que entregar, sino que controlar, o ellos fueron capacitados para saber a quiénes podían dar y a quiénes no podían dar esta leche?
antes de entrar a cualquier departamento se hace una capacitación, desde el director regional hasta a los que van a entregar el producto que están en la unidad de salud de la familia, que va desde lo que es el producto, a quién va destinado, para eso está el protocolo. Es un programa que tiene un protocolo de implementación que dice todo lo que hay que hacer, hasta en la forma que hay que entregar los informes, así que nadie puede fingir demencia. ¿Desde la clínica móvil se puede entregar esto o hay otro protocolo? No, podrían hacerse. Claro que se puede, siempre y cuando esté y vaya a aquel que es el beneficiario. Tiene que estar Juanito González desnutrido para recibir esto, o tiene que estar Anita Pérez embarazada para recibir esto. Por eso tenemos que ver, se puede la clínica móvil hacer. La leche se distribuye a 178 distritos de los 13 departamentos. La inversión total del Estado hasta ahora en lo que corresponde a leche es de casi $9.300.000 aproximadamente. Eso es lo que está. Necesitamos triplicar para tener el alcance a los 200 y pico mil de personas que tenemos con necesidad de este tipo de alimentación. Bueno, es lo que te puedo comentar con respecto a este material que realmente es vergonzoso. A la enfermera que te mostraba un equipo de Canal 13 en el Hospital Nacional la vez pasada, veías atendiendo el teléfono y al mismo tiempo haciendo un procedimiento. ¿Qué decisión se tomó con esa enfermera en particular? Está en la dirección jurídica, está el proceso, está el pedido ya del señor director para tomar la sanción más severa. Bueno, y yo creo que entre mañana o pasado eso va a tomar estado público. La decisión más severa es la desvinculación de esa profesional. Y creo que sí. Y en este tipo de casos, ¿cuál es la decisión más severa con los directores de hospitales o la gente que está bajo la custodia, director de región sanitaria nada más y nada menos, que está bajo custodia de este tipo de... Y lo más severo sería el apartarle del cargo en forma inmediatamente y someterle a un sumario administrativo a resulta de lo que dice el sumario y la sanción. Yo esperaría la renuncia, por ejemplo, que es un escenario incluso de mayor dignidad de una persona a la hora de decir... Todo es válido, depende mucho de la persona, depende mucho de lo que él piensa, de lo que hizo, ¿verdad? Por eso, Santiago, agradecido una vez más por este hecho. Las investigaciones empiezan mañana mismo. Resulta un máximo de 15 días la sanción o lo que pasó con respecto a esto. La doctora investigará por su lado, la dirección jurídica con el departamento de auditoría por su lado y bueno, y vas a tener una respuesta. Vuelvo a repetir lo que ya dije, nosotros somos de dar la cara, no tenemos por qué, no tenemos nada que temer, nada que temer. Y en este ámbito que se mueve y se utiliza mucho en lo político, yo nunca le pregunté a la doctora de qué partido político era y es mi directora. Y te puedo casi asegurar por la forma que se manifiesta que ella o es política pero colorada no es, ¿verdad? Y ella es directora, para que te des cuenta cómo elijo a mis colaboradores. Vamos a hacer la pausa. Le agradezco a la doctora Mendoza por estar con nosotros. Ya se va a sumar el doctor Ortiz del Hospital Nacional. Decías, ministro, en el momento que arrancabas que van a habilitar una línea telefónica de manera que la gente denuncie y celebrás que se haga denuncia. ¿Cómo vas a administrar el temor que genera denunciar en muchos casos, cuando hay incluso circulares dentro del propio Hospital Nacional que vamos a compartir hoy, donde por parte de la dirección médica se le advierte que el profesional es, dentro de una institución verticalista, alguien que no debe hacer denuncias más allá de los muros del hospital? ¿Cómo se administra ese temor que se genera y ese saque que se genera a la hora que alguien quiere denunciar porque ya lo hizo y no hubo solución, un hecho de irregularidad? Tenga por seguro la persona que denuncia de que yo le voy a dar el manto de protección. La única persona que la pueda sancionar soy yo. Es tan vertical que es así. Ahora, si ella me denuncia, sabe perfectamente que va a tener mi protección. Y si su denuncia es cierta, va a tener el resultado que corresponde. Si su denuncia no es cierta, tendrá la sanción que corresponde también, ¿verdad? ¿Y cuál es la que corresponde? Y me lo determinará el departamento jurídico, ¿verdad? Yo me sumo a cumplir estrictamente lo que dicen las leyes. Se hace el juicio de valor, se hace el comparendo entre las partes, determina la dirección jurídica y se toma la decisión. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Santiago. Muy amable. Vamos a hacer la pausa. Antes de hacer la pausa, ¿está Guillermo? ¿Está Guillermo antes de hacer la pausa? Ahí llevamos con vos.